tal? Muy buenos días a todos. Agradecemos la invitación al doctor Pedro Salazar para estar en este debate el día de hoy. Siempre es un privilegio estar en la máxima casa de estudios. Y bueno, lo que vamos a discutir es el proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia para ordenar la regulación de la publicidad oficial. Una exigencia que han promovido con notable liderazgo, artículo 19 y Fundar, dos organizaciones que forman parte de la Red por la Rendición de Cuentas, y que bueno, desde el inicio de la presente administración pues no han quitado el dedo del renglón sobre una promesa pendiente del presidente Peña, y que como está el panorama actual, pues hay poca esperanza de que se cumpla con la regulación de la publicidad oficial, un rubro en el cual se canalizan cantidades ofensivas de dinero y que además pues no cumplen con los objetivos sociales y de interés público que deberá tener toda publicidad oficial. Entonces voy a dar la palabra a Ana Cristina Ruelas, ella es directora de Artículo 19, para que nos cuente los pormenores de esta acción que están llevando a cabo. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Lulu, y muchas gracias a la UNAM, y al Fundar por haber armado de bote pronto, porque la Corte nos anunció que se discute el 15 de noviembre, entonces teníamos que discutir esto, y gracias a todos, a José Mario, a Jacqueline, a Pamela, por estar aquí, porque creemos que es súper importante discutir a profundidad una resolución que puede cambiar las estructuras de poder existentes en el país. Les cuento un poquito cómo fue todo el proceso del amparo, tomando en cuenta primero que en 2007 una adición al artículo 134 constitucional añadieron un octavo párrafo en el que se prohibía específicamente utilizar la publicidad gubernamental como un mecanismo de propaganda y entender a la publicidad gubernamental como una comunicación constante entre ciudadanos y gobierno. En segundo punto, por la parálisis legislativa que generaba el haber presentado 17 iniciativas y nunca haberse discutido. Y en tercer punto, el hecho de que no se hubiera cumplido el plazo de regulación hasta el 30 de abril de 2014. Desgraciadamente, bueno, hasta ese momento, el juez de distrito determina el sobreseimiento del amparo
bajo dos argumentos. Uno, tomando en cuenta, considerando que la obligatoriedad de la emisión de la norma venía de la reforma político-electoral, entonces el juez concebía la materia del amparo como de materia electoral y por lo tanto no vinculada al juicio de amparo directamente, sino que le correspondía a los tribunales electorales. Y por otro lado decía que el amparo, que este es un criterio que ha permanecido a través de los juicios de amparo en contra de omisiones legislativas, que el amparo no procedía en contra de ninguna omisión del legislador, pues esto afectaría el principio de relatividad de las sentencias, es decir, que solamente afecte a la persona quejosa. Y en ese sentido es que solicitamos la atracción a la Suprema Corte. El ministro Cosío decidió que este amparo tenía la suficiente trascendencia para ser estudiado por la Suprema Corte, es atraído y en ese momento ahora nos encontramos en el proceso en el que el proyecto de sentencia del ministro Saldívar, Lelo de la Rea, es favorable para la quejosa, es decir, para el artículo 19, considerando dos cosas. Tres cosas. Uno, que artículo 19 sí tiene el interés legítimo para impugnar la omisión legislativa derivado del objeto social de defensa a la libertad de expresión. Dos, que el amparo sí procede contra omisiones legislativas absolutas, toda vez que existe una obligatoriedad específica dentro de la Constitución a través del artículo 3º transitorio, en el que se le obliga al Congreso a regular a más tardar el 30 de abril en materia de publicidad oficial. Y tres, muy importante, que tiene que ver sobre el fondo del asunto, que esta omisión legislativa absoluta sigue perpetuando violaciones a la libertad de expresión y genera un efecto inhibidor o un control indirecto sobre los medios de comunicación, impactando directamente en el derecho a ser informado de la sociedad. Hasta ahí estamos. El 15 de noviembre se define efectivamente si procede, si los otros 4 ministros van a votar a favor o en contra del proyecto de sentencia. Nosotros esperamos obviamente que voten a favor, porque no solamente sería un cambio radical en la concepción del juicio de garantías en México, sino que también por fin regularía un asunto pendiente que al final termina siendo un aliciente para seguir agrediendo a la prensa y para seguir limitando los efectivos flujos de información. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ana Cristina. Muy buenas tardes a todos. Bueno, voy a dar un poco de contexto a lo que viene ahora. Primero, bueno, pues presentando a las personas que van a estar con nosotros, que van a presentar. Está la consejera Pamela San Martín, del Instituto Nacional Electoral, Jacqueline Pechard, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Lourdes Morales, de la Red por la Rendición de Cuentas, Paulina Castaño, de Fundar, y José Mario de la Garza Marroquín, de la Barra Mexicana de Abogados. Desde luego, bueno, ya Ana Cristina hizo una explicación de, ahora sí que, como dirían los abogados, de la litis del asunto. Y bueno, pues el contexto, desde luego, es, pues como saben ustedes, por un lado las agresiones contra periodistas, pero por el otro también casos recientes en los que pues todo indica que por presiones gubernamentales se ha procurado silenciar ciertas voces a través de la intermediación, desde luego, de los empresarios de la industria, que es otro actor muy importante en este tema y con el que a veces cuesta un poco dialogar, pero que, bueno, pues es a través justamente, por un lado, de la cantidad de recursos que el Estado mexicano en su conjunto, no nada más el gobierno federal, invierte en publicidad gubernamental, la discrecionalidad con la que se ejercen esos recursos y el hecho de que buena parte del modelo de negocios de nuestros medios de comunicación esté construido precisamente sobre la posibilidad de recibir ese dinero, crea una situación en la que, bueno, pues hay una atmósfera en la que es difícil garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, porque los propios medios de comunicación
se vuelven muy vulnerables a las presiones de los poderes públicos que ejercen ese gasto en publicidad a través de ellos. Entonces, bueno, pues ya sin mayor preámbulo, le voy a dar la palabra a la consejera Pamela San Martín. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí. Agradezco muchísimo la invitación a poder participar en este foro porque creo que el tema de la propaganda gubernamental, de la propaganda oficial, es un tema que sin duda tenemos que discutir y analizar. El tema de la ausencia de regulación respecto de la propaganda oficial, el tema de una obligación constitucional, pero que parte de una prohibición constitucional a los servidores públicos, a los entes de gobierno, y que sin embargo no se ve reflejada en una regulación que facilite el cumplimiento de esta obligación. Y yo empezaría, después de, digamos, el relato que hizo Ana Cristina, empezaría diciendo que si bien me voy a referir en esta intervención un poco a los efectos que la omisión legislativa tiene en el contexto de un proceso electoral que ya está en curso, los efectos que tiene en la materia electoral, quiero aclarar que comparto por completo lo que señala el proyecto que presentó el ministro Saldívar en torno a que no estamos ante una materia electoral. No es un tema electoral que no pueda ser conocido vía un juicio de amparo, sino un tema que, como bien lo señala la sentencia o el proyecto de sentencia, incide en la materia electoral, porque la materia electoral, el ejercicio de los derechos político-electorales, por supuesto que parten de la lógica de un Estado democrático. Y la lógica de un Estado democrático tiene como una precondición, ya nos lo ha dicho tanto la Corte como las instancias internacionales, el ejercicio de la libertad de expresión en su doble dimensión, en la dimensión individual y en la dimensión colectiva. Pero además, el ejercicio del derecho al voto parte de otra precondición, que el voto sea un voto libre. Y para que un voto pueda ser un voto libre, necesariamente debe de ser un voto informado. Ahora, creo que esta discusión, como lo señalaba, adquiere una importancia particular en el marco de los procesos electorales, porque la ausencia de regulación de la propaganda electoral lo que nos propicia es un uso indiscriminado de recursos públicos para promover aspiraciones de servidores públicos, para promover las acciones como propaganda de los distintos órdenes de gobierno, digamos, con los fines de incidir en la contienda electoral, y además genera los efectos negativos que señala bien la sentencia, el efecto silenciador hacia los medios de comunicación, el efecto condicionante de la línea editorial de los medios de comunicación. Y estoy convencida que esta discusión incluso debe de ser más amplia de lo que señala la sentencia. ¿Y por qué debe ser más amplia? Sin duda el efecto de las asignaciones, de, digamos, la discriminación o el ejercicio indiscriminado de la asignación de recursos públicos para la propaganda oficial tiene un conjunto de efectos negativos en un Estado democrático. Pero también la discusión de la publicidad oficial debe de hablar o nos debe llevar a una discusión sobre los montos destinados a la publicidad oficial. ¿Cuántos recursos se están invirtiendo en la publicidad oficial? Yo me atrevería a decir que son recursos indignantes. En un país como el que tenemos, con las desigualdades que tenemos, con las necesidades que tenemos, el monto que se destina es lastimoso para la sociedad mexicana. Y es lastimoso y no tiene límites. Porque primero se nos dice en la Constitución que todos los recursos que ejercen los entes públicos deben estar programados y presupuestados. Y vemos el presupuesto de egresos y vemos cuánto es el recurso que se destina a las campañas de comunicación. Y sin embargo, cuando vemos el ejercicio efectivo, a través de incluso informes que ha emitido Artículo 19, creo que ha sido muy activo en la elaboración de informes sobre cuánto de hecho se está erogando en propaganda oficial, en publicidad oficial, lo que nos damos cuenta es que se rebasan por mucho los límites que establece la Cámara de Diputados y los congresos de los respectivos estados también, y se destina un monto enorme a publicidad oficial, que además es publicidad oficial que parece no cumplir,
y este es el otro punto que creo que es importante discutir, con los objetivos que tiene la publicidad oficial. Ciertamente la Constitución dice que debe de haber propaganda gubernamental con fines informativos, de orientación social y educativos. Pero cuando nosotros miramos la propaganda oficial, lo que vemos es una exaltación de logros de servidores públicos, de gobiernos, para decirnos las múltiples bondades. Cuando se empiezan a acercar procesos electorales, nos empezamos a dar cuenta de pues, un ánimo enorme de los servidores públicos de rendición de cuentas. Claro, el problema es que esta rendición de cuentas se limita a comprar espacios, ya sea en espectaculares, ya sea en medios de comunicación, llámese esto prensa escrita, llámese esto radio y televisión, en la que hacen todo menos informarnos sobre las labores que han realizado. Es decir, vemos un espectacular padrísimo en el que aparece el servidor público o la servidora pública en una foto que ocupa pues, 3/4 partes del espectacular generalmente, y al lado vemos una frase pues, muy linda de juntos por la justicia, juntos por la salud, vamos adelante. Híjole, si alguien me puede decir que eso es rendir cuentas, pues yo sí me encantaría escuchar la explicación, porque lo que yo advierto de una propaganda de esa naturaleza es sin duda una exaltación de la figura de un servidor público. Y esto tendríamos que mirarlo a través de una óptica. ¿Es indebido que un servidor público tenga aspiraciones futuras para ejercer otro cargo público? No. Lo que sí es indebido es que emplee recursos públicos que deben destinarse a otras actividades precisamente para promover sus aspiraciones. Y creo que este es el marco en el que debemos analizar la propaganda oficial. Sí, genera el uso indiscriminado de recursos, el no establecer reglas de cómo asignar la propaganda oficial a los distintos medios, genera consecuencias muy nocivas hacia la libertad de expresión, hacia el derecho a la información, hacia el ejercicio de un periodismo libre, de un periodismo crítico, de un periodismo, digamos, que logre captar las mayores voces posibles, y esto genera efectos a la comunicación que llega a la ciudadanía, al derecho a la información. Pero también tenemos estos elementos de cuánto estamos destinando, cuál es el contenido de esa publicidad oficial, qué nos está dando esa publicidad oficial. ¿Realmente debemos destinar recursos a publicidad oficial cuando esta lo único que está haciendo es exaltando los logros de un gobierno, exaltando las características, las aspiraciones de un servidor público? Yo creo que no. Pero también a la par de esto, yo solo, y es 2 minutitos más, solo creo que sí vale la pena resaltar 2 cosas particulares. Por un lado, pues es celebrar el proyecto de sentencia que presenta el ministro Saldívar. Y celebrarlo, ¿por qué? Porque creo que nos abre a una protección mucho más amplia del juicio de garantías en este país. Nos abre una protección mucho más amplia visto desde 2 ópticas. 1, el análisis que se hace del interés legítimo que tiene artículo 19 en este caso, para promover un juicio de amparo, el interés legítimo que hace que no necesariamente se tenga que ver la afectación particular a la persona física que promueve un amparo, a los derechos individuales de esa persona física, sino a los derechos colectivos que una asociación, como puede ser en este caso artículo 19, tiene para garantizar los derechos de la colectividad. Y en un segundo lugar, el análisis que se hace sobre el principio de relatividad de las sentencias. El principio de relatividad, sin duda, es un principio constitucional. Las sentencias solo pueden tener efectos para quien promueve esa sentencia. Pero el que solo tenga efectos para quien promueve esa sentencia no puede implicar que si las consecuencias benefician a terceros, pues entonces no se le pueda proteger en el ejercicio de los derechos que reclama que han sido violados. Y esto creo que sí abre un marco mucho más amplio de protección, acorde tanto a nuestro marco constitucional como a las obligaciones del Estado mexicano en torno a la garantía de los derechos. Y también es relevante este parámetro que establece el proyecto que puso a consideración el ministro Saldívar, que es: no hay ninguna autoridad en este país que esté al margen de la Constitución. No importa si es un poder legislativo, no importa si es un poder ejecutivo y no importa si es un poder judicial. Todos los poderes, y tampoco importaría, por supuesto, si es un organismo autónomo.
todos los poderes, todos los organismos, todos los servidores públicos en este país debemos estar sujetos a la Constitución y a los parámetros que establece la Constitución. Y termino nada más señalando, y es un punto de las preguntas clave que señalaban, la propaganda oficial no es lo mismo que la propaganda de las campañas electorales. La propaganda oficial es la propaganda que emiten los entes públicos y que no debe incidir en la competencia electoral, porque tienen otro propósito. El propósito de la propaganda oficial es informar sobre las acciones de gobierno, es rendir cuentas sobre las actividades que se realizan en el ejercicio de un encargo público. Las campañas electorales tienen como propósito, ahí sí, hacer propaganda para llamar a la ciudadanía a acudir a las urnas, a votar por una determinada opción política entre varias que están en contienda, entre varias que están compitiendo precisamente para poder ejercer este encargo público. Pero cuando se vinculan, lo que tenemos es el uso indiscriminado de recursos que inciden en la competencia electoral en detrimento de la equidad en la competencia electoral y, sin duda, en detrimento del ejercicio del derecho al voto libre, del derecho al voto informado de las ciudadanas y ciudadanos. Creo que este es el nivel de trascendencia que tiene esta sentencia y yo sí esperaría que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acompañe el proyecto que ha sido puesto sobre la mesa y que será discutido el día 15, porque creo que sí nos permite avanzar en un paradigma de protección de los derechos de la ciudadanía. Muchas gracias, Pamela, consejera. Ahora vamos a dar la palabra a Jacqueline Pechard Mariscal, como decía, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias de veras a Ana Cristina y desde luego al Instituto de Investigaciones Jurídicas por esta oportunidad. Yo quiero decir que, antes que nada, uno ha tenido la idea de que si tiene uno buenas reformas constitucionales y buenas leyes, vas a poder lograr mejores prácticas sociales, es decir, lo que está contemplado, lo que está establecido en las normas. Y pues lo que hemos visto es que son totalmente insuficientes, que el hecho de que esté en la Constitución un precepto, el hecho de que esté en la Constitución un mandato para legislar, pues para nada es suficiente. Lo segundo que uno tendría como idea es que la denuncia social, la reprobación social es la gran palanca para que se activen los poderes públicos. Y yo les diría que desde mi experiencia en este año en el Comité de Participación Ciudadana es que ya eso también está llegando a un límite, ¿no? Es decir, no es que se pueda dejar de lado, sino que tenemos lo que he visto, y lo he visto directamente en el Comité de Participación Ciudadana, es que hay que sacarle todo el jugo a esas disposiciones constitucionales, como por ejemplo el asunto del interés legítimo, es decir, de una colectividad para ejercer el recurso de amparo y no solamente para un individuo, como ha sido la tradición, y que es a través de activar justamente los propios órganos del Estado y más concretamente el Poder Judicial que podemos lograr ciertos asuntos. Nosotros desde el Comité de Participación Ciudadana decidimos, viendo la falta de cumplimiento sobre la construcción institucional del Sistema Nacional Anticorrupción, optamos por no solamente denunciar todo lo que podíamos, sino por ir a efectivamente invocar el litigio estratégico y entonces hacer amparos o pedir recursos de amparo para que los distintos sistemas locales anticorrupción pudieran completarse desde las normas, y ahí lo hicimos justamente tomando medio como ejemplo lo que había hecho artículo 19 en este litigio estratégico y en la idea de que efectivamente no solamente el Poder Ejecutivo, sino todos los poderes están sometidos a los mandatos constitucionales. Entonces, esto es una primera idea de cómo creo que la ruta o la estrategia que han tomado artículo 19 es una ruta que debería de ser algo que distintas organizaciones de la sociedad civil tuvieran muy claro. El litigio estratégico
es algo que puede darnos mejores resultados. Claro, requiere de un mayor profesionalismo, requiere de conocimiento jurídico, pero creo que ya estamos en esa pista, en la pista de explotar al máximo lo que son las vías, digamos, judiciales para poder impulsar el cumplimiento de las normas y traducir finalmente esas normas en las prácticas que queremos. Una segunda cosa que me parece importante señalar es que para que se puedan activar estos recursos de amparo a partir del interés legítimo, se requiere de alguien que esté dispuesto a seguirle la pista y seguir todo el proceso durante 3 años como artículo 19. Es decir, estos son procesos largos, efectivamente, pero son procesos que, la verdad, viendo ya la sentencia del ministro Saldívar, uno puede entender, bueno, desde la primera del ministro Cosío, digamos, de la atracción, pero sobre todo del ministro Saldívar diciendo, pues sí, efectivamente, hay la posibilidad de invocar el interés legítimo y el amparo frente al poder legislativo, frente a la insuficiencia o la falta del poder legislativo, pero pues sí se requiere de algo estructurado, profesionalizado, como lo tiene artículo 19, y pues eso es lo que habría que seguir construyendo. Creo que el tema, como ya dijo Pamela muy claro, no es un asunto de cuestiones electorales, es decir, solamente la normatividad electoral, sino es la asignación de los recursos públicos para publicidad oficial. Está claro que la Constitución prevé que haya publicidad, y a mí me gusta más el término de publicidad porque propaganda creo que tiene un sesgo político, ¿no? Y este es pues para educar, para informar, para darle herramientas a los ciudadanos para poder aprovechar pues los distintos servicios que ofrece el Estado. Sí creo que es publicidad oficial, pero efectivamente el tema de los montos es un tema clave. Esta cuestión de que los montos que se aprueban no tienen nada que ver con los que finalmente se ejercen, y no solamente eso, sino que se violenta el principio de transparencia, porque cuando uno ve quiénes son los que publicitan efectivamente los recursos que se ejercen para publicidad oficial, vemos enormes déficits, quizá más en el ámbito local que en el ámbito federal, pero el INAI abrió una gran página para que ahí se pudiera reunir todo lo que tiene que ver con publicidad oficial, no solamente en monto, sino a quién se le asigna, quiénes son los beneficiarios, qué medios de comunicación, cuánto recibe cada uno de los medios, ¿no? Esa es la única manera como, si tenemos transparencia, digamos, muy clara, detallada y precisa, entonces podremos ver si efectivamente hay manera de que se esté condicionando muy claramente la propia libertad de expresión de los medios. Y bueno, pues la otra es que si no hay transparencia, difícilmente podremos nosotros entender que ciertos elementos que se identifican como censura a los medios, pues que sí están asociados efectivamente a este nexo entre la publicidad oficial, los montos que se asignan a los diferentes medios, que no son montos distribuidos equitativamente, que esto efectivamente podamos nosotros identificar qué tanto hay un condicionamiento efectivo del medio por parte de la asignación de publicidad oficial. Yo creo que esta es, a mí es lo que me parece que es clave en este asunto. Lo clave es que tenemos que, y bueno, y este es el objeto social de artículo 19, es no solo proteger, sino garantizar la libertad de expresión. Y sí creo que el tema, por un lado, de la insuficiencia de recursos de los medios de comunicación, la dependencia enorme de los medios de comunicación de la publicidad oficial, ese es un tema que tiene que ver, digamos, con la propia estructura de los medios de comunicación, pero por otro lado, con esa falta de transparencia sobre a quién se le asignan esos recursos, y esto tendría que estar, pues, no solamente a partir de una solicitud de información, sino que tendría que estar claramente publicitado y digamos, al conocimiento de todo mundo. Entonces, me parece que el tema de este litigio estratégico es efectivamente garantizar la libertad de expresión,
pero sí va más al fondo porque tiene que ver con cómo la libertad de expresión tiene que verse a partir de una relación entre los concesionarios, ¿no?, que deberían de tener una función pública, pero bueno, que también tienen intereses comerciales, y la relación entre ellos y el poder público, y ahí es donde creo que es la importancia de este amparo. Yo les diría que soy optimista al respecto porque he visto cómo se han venido, si quieren ustedes, desmontando, ¿no?, ciertos argumentos, yo les llamaría legaloides, ¿no?, para no entrar en el tema, ¿no?, cuando es un mandato constitucional clarísimo desde el 14, ¿no? Entonces, creo que también habría que, y esto es lo último que quiero señalar, que todo esto se da en un contexto en donde no solamente hay amenazas a la libertad de expresión en un condicionamiento con las asignaciones de la publicidad oficial, sino que va mucho más allá de eso, es decir, que requiere la libertad de expresión una protección mucho mayor y que tiene que ver pues, con toda la inseguridad y con todas las limitaciones que tiene el ejercicio de la prensa libre, la prensa, pues digamos, la prensa de investigación en el contexto de este país. Entonces sí es urgente saber qué se hace con los recursos públicos. Gracias. Muchas gracias a Jacqueline Pechard. Vamos a darle ahora el uso de la palabra a Lourdes Morales, que viene de la Red por la Rendición de Cuentas y del CIDE. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues yo nada más quisiera agregar algunos elementos en los cuales nos pueden permitir ver el contexto en el cual se va a dar la discusión de este amparo. Como bien lo decía Ana Cristina, en el Pacto por México había un acuerdo en el cual se establecía que para transparentar y racionalizar los recursos que el Estado invierte en publicidad en los medios de comunicación, se creará una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la información, así como establecer un límite en el ejercicio del gasto en publicidad de cada entidad pública en proporción a su presupuesto. Y esto ni siquiera llegó a una discusión más allá de las iniciativas que ya fueron mencionadas. Entonces, ¿qué sucedió? Ante este vacío, cuando se discutió la Ley General de Transparencia, después de una larga batalla, de la cual Ana Cristina fue integrante de este grupo de trabajo, se aprobó una fracción en las obligaciones comunes de transparencia, el artículo 70, fracción 23, en la cual se establece la obligación de transparentar los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial, desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña. Esta obligación no se está cumpliendo. Aún en la evaluación diagnóstica que dio a conocer el INAI recientemente, en donde, desde nuestro punto de vista, desafortunadamente dio calificaciones, los partidos políticos no cumplen y los grupos parlamentarios no cumplen con esta obligación de transparencia. Entonces, hay una resistencia enorme a cumplir con esta obligación. ¿Qué es lo que conocemos hasta ahorita en el tema de publicidad oficial? En gran parte gracias a los diagnósticos que han hecho Artículo 19 y Fundar. Bueno, en primer lugar, que no ayudan a la libertad de expresión. Este concepto que hicieron en sus diagnósticos de censura indirecta no puede ser más preciso. Si antes la forma de censurar era a través de una llamada o a través de ir a recoger los periódicos y se le daba la vuelta a través de las redes sociales e internet, pues ahora a través de billetazos y amenazas y censura, a través de estas amenazas, pues no hay libertad de expresión. Y de ahí lo interesante de que se sustente en el proyecto de sentencia la pertinencia y el interés legítimo de este amparo. En segundo lugar, algo muy grave, no existe una adecuada apanación y por lo tanto no hay un control en el ejercicio de estos recursos. Los sobreejercicios son casi una constante. Recientemente se publicó que en 2016 el gobierno federal excedió en 257% el monto asignado a publicidad oficial.
Es decir, de 2.408 millones de pesos llegó a los 8.500 millones. Y todavía en el proyecto de presupuesto del año que entra, que se aprobó en la madrugada de hoy, se prometía una reducción de 3.5%. Pues ¿de qué sirve si hay sobreejercicios y si no hay forma de controlar estos sobreejercicios? Enseguida, se carece de criterios básicos sobre la calidad de la información que la publicidad oficial debería tener, lo que ya dijo la consejera Pamela. Los informes de gobierno, que deberían de ser unas herramientas básicas de rendición de cuentas, son la fiesta del funcionario. Se invierten unas cantidades enormes de dinero para dar información que no sirve para el ciudadano y que no sirve para rendir cuentas y conocer el estado de las administraciones. Y luego tenemos casos ofensivos como el gobernador de Chiapas, que se promocionó afuera de la entidad, como porque nosotros queremos saber el estado de la gestión de Chiapas. Digo, si estás haciendo un estudio sobre Chiapas, quizá te interesaría, pero los beneficiarios tienen que ser los chiapanecos. Igual Moreno Valle, que promocionó su informe de gobierno en 23 salas de cine, menos las salas de cine de Puebla. Entonces, esas cosas realmente son un abuso que debemos de frenar de alguna forma. Y bueno, finalmente, pues no existen criterios de rendición de cuentas sobre el manejo de estos recursos y lejos de ayudar a informar, justificar y responsabilizarse sobre las decisiones que toman frente a la ciudadanía, pues la publicidad oficial es el cochinito para promocionarse políticamente. Entonces, ¿qué cosas hemos visto que se empiezan a mover y que creo que pueden coadyuvar a generar esta exigencia para que pues la Suprema Corte de Justicia ejerza su contrapeso como poder público y pueda garantizar derechos fundamentales? En primer lugar, la existencia de un grupo de organizaciones sociales que se han puesto a militar y a documentar con muchísimo profesionalismo sobre este tema bajo un enfoque de ejercicio de derechos fundamentales. Creo que eso es algo que no habíamos visto en la anterior administración y que ahorita pues ha estado muy presente. En segundo lugar, pues la existencia de un entramado de instituciones como el INE, la Auditoría Superior de la Federación y el INAI con esta plataforma, en la cual están haciendo algún tipo de esfuerzos para que se cumpla con la ley y pues haya mayor transparencia y rendición de cuentas de los recursos. Cabe señalar que pues también hay actores que no ayudan. Fue el caso que tratamos de ver con lo de piso parejo, que los lineamientos que hizo el INE por una orden, por 2 sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que el propio tribunal echó para atrás ante las quejas de los actores políticos que no querían, pretextando censura y ausencia de libertad de expresión, que no querían control sobre estos recursos. ¿Y qué pedían estos lineamientos de cancha pareja? Pues básicamente informes de gobierno que informaran y utilización adecuada de los recursos. Era básicamente lo que se pedía. Y aún así lo echaron para atrás. Entonces, hay que también reconocer la voluntad política de algunos actores como Javier Corral en Chihuahua y Carlos Joaquín, que creo que de manera valiente han asumido la responsabilidad con todo y los costos que han enfrentado al transparentar la información sobre publicidad oficial y meter esta información en una plataforma que es accesible, que se ha estado renovando y que inclusive han estado trabajando, sobre todo en el caso de Chihuahua, sobre iniciativas para que transparentar los recursos en publicidad oficial sea la norma y no solo una excepción. ¿Qué nos queda? Bueno, pues que los partidos políticos cumplan con su palabra. Creo que este amparo puede ayudar a que pues cumplan con la palabra empeñada y con lo que han dicho públicamente. Hace 3 semanas se hizo un seminario que convocamos junto con una serie de instituciones en el cual los presidentes de los partidos políticos y los secretarios que estaban ahí presentes, 7 de 9 partidos políticos, dijeron que se comprometían con la rendición de cuentas en el gasto en publicidad oficial, pero bueno, estamos en campaña y sabemos lo que esto significa. ¿Qué podemos hacer con las instituciones académicas y las organizaciones sociales? Que exijamos y demos seguimiento a lo que diga la Suprema Corte. Yo los invito, vamos a hacer públicas esta información, a que lean
el proyecto, es muy interesante, la verdad es que los argumentos no tienen desperdicio y creo que solo si generamos las condiciones de exigencia podemos avanzar. Y finalmente, a los dueños de los medios de comunicación. México es el país más peligroso, el tercero más peligroso para ejercer el periodismo en América, en el continente americano, y creo que los dueños están ausentes, o por lo menos no han sido sus voces suficientemente escuchadas. Ustedes son responsables de que exista censura indirecta y de que no ejerzamos los derechos fundamentales. Y tienen que comprometerse con esta causa y por lo menos decir algo para que podamos avanzar en nuestra incipiente democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Lulú. Bueno, pues ahora cedemos el uso de la palabra a Paulina Castaño, que viene de Fundar. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación al foro. Yo traigo un texto y me gustaría leerlo. Todos tenemos la facultad de ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión. Esto incluye expresar todo aquello que no se quiere oír. Por esta razón, el derecho a la libertad de expresión es uno de los más amenazados, que da como resultado el silencio. En nuestro país, algunos medios de comunicación no cuentan con la libertad necesaria para informar. Están aprisionados por prácticas oficialistas y clientelares, como es la publicidad oficial, produciendo censura indirecta, la cual favorece o castiga a los medios según sus líneas editoriales, además de la información que transmiten y las opiniones que estos construyen y difunden. Esta publicidad no está regulada en el país y al no estar regulada se corre el riesgo que persiste el silencio y se restrinja la libertad de expresión. Sin medios de comunicación independientes, difícilmente lograremos una democracia real. ¿Por qué? Porque en una democracia el gobierno tiene la obligación de informar a la ciudadanía sobre los servicios que presta, las políticas públicas que utiliza, sobre cualquier toma de decisión que positiva o negativamente nos afecte, así como tiene el deber de rendir cuenta de sus funciones. Este canal entre el gobierno y nosotros los ciudadanos es la publicidad oficial, un conducto indispensable para comunicar asuntos relevantes, garantizando la libertad de expresión, el derecho a la información, así como otros derechos fundamentales. En el escenario actual, vemos que la publicidad oficial es más un mecanismo para censurar y restringir el libre flujo de ideas y de información que para favorecer a la ciudadanía. Pero también esta publicidad ha fungido como la caja chica de los gobiernos. Cada año el gobierno gasta de manera excesiva y discrecional recursos públicos en publicidad oficial. Desde hace 10 años, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, documenta y monitorea las prácticas y los gastos ligados a la asignación de la publicidad. Los informes de Fundar han permitido visibilizar, tanto a nivel federal como estatal, la amplitud del fenómeno y los impactos negativos que tiene este sobre el ejercicio periodístico y la información que los ciudadanos recibimos, así como las afectaciones al artículo 134 constitucional por inadecuado uso de los recursos públicos. Por ejemplo, en lo que va de la actual administración, de 2013 a 2016, el gasto supera los 37,000 millones de pesos, con un sobreejercicio de 71%, cifra que equivale a lo destinado para la atención y prevención de desastres naturales en 2015 y 2016. De estos 37,000 millones, 9,769 millones están concentrados en dos medios, Televisa y TV Azteca. De seguir con la tendencia en cuanto al incremento del gasto en publicidad oficial, el gobierno de Enrique Peña Nieto podría ejercer un monto cercano a los 60,000 millones de pesos al cierre de su administración. Es urgente que se implementen candados, límites a este gasto. El gobierno federal no debe ejercer más de lo que está planeando gastar. Hoy en la mañana se publica el presupuesto de egresos y resulta que la Cámara de Diputados no escuchó nuestras exigencias de meter un límite y candados presupuestarios en este ejercicio. No hay nada que indique que se va a tratar de regular o se va a tratar de limitar esta publicidad. Como ya se decía, si bien existen avances en cuanto a la transparencia a nivel federal, como la Ley General de Transparencia, las afectaciones a otros derechos como el acceso a la información, la opacidad y la discrecionalidad se han perpetuado desde las entidades federativas a causa de esta omisión legislativa de regular la publicidad.
Más de la mitad de los estados no informa detalladamente, es decir, proporcionan información escueta y que no corresponde a lo que se publica en las diferentes fuentes de información, como son las gacetas oficiales estatales, las cuentas públicas y la ley de egresos. Incluso hay estados que continúan reservando la información, como fue el caso de Veracruz durante la administración de Duarte, que mantuvo un acuerdo para no publicar la información relativa a comunicación social de manera discrecional. En 2015, los estados ejercieron 11.895 millones de pesos, concentrando el 70% del gasto en los poderes ejecutivos. Los sobreejercicios siguen siendo una constante. Se gasta el doble de lo que se presupuesta y por ende se deja de gastar en rubros prioritarios como el social. Cabe mencionar que por más de 2 años Fundar trabajó de la mano con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el desarrollo de la plataforma Transparencia en Publicidad Oficial para que los sujetos obligados puedan informar sobre sus gastos en comunicación social, lo que al mismo tiempo favorece y abona la transparencia y la rendición de cuentas. De las 32 entidades federativas, solo 2 se han sumado a esta iniciativa: el gobierno de Chihuahua y Quintana Roo, y próximamente Jalisco. La solución al despilfarro de los recursos públicos, porque son nuestros impuestos, porque es nuestro dinero, y para que finalice la censura, es mediante la regulación de la publicidad oficial. Y en este momento está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que esto suceda. Desde hace 10 años, los legisladores han dejado pasar varias oportunidades para regular la publicidad oficial, no solo con las más de 15 iniciativas presentadas por diversos partidos políticos, sino desde 2007 con la reforma constitucional y en 2014 con la reforma político-electoral, que incorporó un transitorio obligando al Poder Legislativo a regular el párrafo 8º del artículo 134 en materia de publicidad oficial. La omisión del legislativo de establecer reglas claras para la asignación y la ejecución de esta publicidad no solo genera un impacto negativo sobre los procedimientos de informar, sino que también fomenta prácticas ligadas a la corrupción, como son los vínculos financieros discrecionales entre los medios y los gobiernos, que sientan las bases de una relación fundamentada en intereses económicos y políticos y que menoscaba la pluralidad informativa, el derecho a saber y la democracia en el país. Es importante mencionar que la ausencia normativa en publicidad oficial, la falta de criterios claros y objetivos, incentiva que se generen prácticas arbitrarias en la distribución de la pauta gubernamental, produciendo un control sobre los contenidos informativos que los medios de comunicación brindan a la sociedad y que pueden promover la censura indirecta. También afecta de manera estructural la relación entre medios de comunicación y gobierno, lo que puede entenderse como un mecanismo para premiar o castigar a estos medios, además de utilizar los recursos destinados a comunicación social como una herramienta de autopromoción, propaganda o publicitaria y legitimar los logros de los gobiernos. Entendamos que los recursos públicos, nuestros impuestos, nuestra lana, debe utilizarse para solución a necesidades públicas urgentes, como es la reconstrucción tras los sismos de septiembre, o para generar mejor infraestructura, para salud, para educación, para garantizar derechos humanos, es decir, para el beneficio de la ciudadanía. Nuestro dinero no debe servir para beneficiar a funcionarios o incluso a medios de comunicación, no debe emplearse en propaganda de figuras públicas o logros del gobierno, no debe servir para manipular la información, no debe ser utilizada para callar a quienes ejercen el periodismo crítico, plural e independiente. Mi lana no es mordaza. Sabemos que el contexto de violencia no ayuda a la labor periodística, sin embargo, los medios de comunicación deben fortalecer la confianza de la ciudadanía y fomentar el debate público mediante la divulgación de lo que se percibe por medio de la publicidad oficial y de otros fondos gubernamentales. Al mismo tiempo, se deben promover los debates públicos sobre las relaciones financieras entre el gobierno y los medios de comunicación, para discutir temas apremiantes y de este modo se asegura el papel del Estado en la promoción de los medios plurales e independientes. Para concluir, resta decir que la publicidad oficial no debe ser entendida como un mecanismo para el financiamiento de los medios de comunicación. Debe asignarse por criterios ecuánimes y transparentes.
Sin esto, continuará la posibilidad de usar esta herramienta para afectar directamente a la libertad de expresión, la libre circulación de ideas y el acceso a la información, así como los derechos humanos, perjudicando la construcción y la consolidación de una sociedad democrática, crítica y plural. Es urgente la necesidad de regular la publicidad oficial en el país y, como se ha dicho, ahora está en la cancha de la Suprema Corte que esto suceda. Corresponde en este momento a la Corte, como garante del orden jurídico constitucional y como poder de contrapeso de un sistema democrático, hacer un señalamiento al Poder Legislativo, reconocer las afectaciones que se generan al ejercicio de la publicidad oficial y a otras garantías constitucionales que derivan de dicha actividad, como la libertad de expresión y el acceso a la información, y establecer las condiciones para proteger los derechos que se transgreden con dicha omisión legislativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina Castaño. Y el último de nuestros ponentes, le damos la palabra a José Mario de la Garza Marroquín, que viene de la Barra Mexicana de Abogados. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación a este panel. Coincido con las personas que me han precedido en la trascendencia del tema. Yo quiero abordar algunas reflexiones con ustedes para la discusión del proyecto de sentencia del ministro Saldívar. Aquí primero habría que pensar en la discusión que se va a dar en la Corte, y aquí, pues, por supuesto, habría la posibilidad en que este proyecto no fuera votado y aprobado por la mayoría de los ministros que entregan la primera sala, que son 5 ministros. Y entonces, pues esto también tendremos que pensarlo de esta forma. El tema de la sentencia en cuanto a interpretar, como ya se había dicho aquí, el principio de relatividad, es un tema muy complejo en la ley de amparo, es un tema muy, muy delicado en la Suprema Corte, es decir, cuáles son los alcances de las sentencias de amparo. No es un tema sencillo, no a todos los ministros les parece que hay que ampliar este concepto. Entonces, aun y cuando aquí estamos hablando del efecto de emitir una ley que regule la publicidad, hay un paso previo, que es que para que esto pueda darse, primero tiene que entenderse que el amparo que promueve Fundar y Artículo 19, como organizaciones de la sociedad civil, tendría este efecto general, y esto creo que no hay que subestimarlo, porque no es un tema sencillo. Si ustedes analizan la jurisprudencia, las tesis que ha emitido la Suprema Corte en cuanto al principio que se tiene de relativizar los efectos, es decir, darle el amparo a una persona, a una organización en concreto, esto tiene una tradición en nuestro país de cómo se estructuró nuestra ley de amparo. Entonces me parece que esta va a ser la discusión. Una vez que se logre aceptar que la sentencia de amparo, en este caso concreto, puede dar el efecto que se emita una ley general, que es ahí donde está la discusión jurídica más compleja. Una vez que se logre esto, pues la consecuencia es sí ordenarle al Congreso que emita una ley como bien lo dice el proyecto. Entonces creo que este va a ser un debate, porque este debate va a afectar a muchas más cosas, no nada más en este asunto en concreto, tendría muchísimos más efectos el, digamos, ampliar este concepto. Y también pasaría entonces por la reflexión de si debemos de modificar la ley de amparo para que las sentencias puedan tener un efecto general. Eso también es una reflexión que subyace en esta sentencia. También tomo la reflexión de lo complejo que resulta el litigio estratégico, lo costoso, yo diría, y pues la involucramiento de abogados que conozcan la ley de amparo, que se ha hecho cada vez más compleja. Y entonces acceso a la justicia a través del litigio estratégico, como ya se ha dicho aquí, pues se vuelve todavía un artículo muy complejo de conseguir y de lograr. También creo que habría que flexibilizar o reflexionar cómo podemos tener acceso a la justicia a través del litigio estratégico con una ley de amparo más flexible que nos permita, pues, de una manera más fácil lograr la transformación del país a través de sentencias. Pero no es fácil, es un camino extremadamente complejo. Bueno, una vez dicho eso, pensando en voz alta y suponiendo que
la mayoría o la totalidad de los ministros que entregan la primera sala votan a favor del proyecto que se ha puesto al conocimiento de todos del ministro Saldívar. Yo quisiera también reflexionar en cuáles podrían ser, desde mi óptica, las consecuencias. La sentencia, si ustedes la ven, es muy concreta. Dice, ordena al Congreso emitir una ley. Hasta ahí llega, no tiene más, aun y cuando hace toda una argumentación de por qué la publicidad oficial, la nuestra regulada, vulnera nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión, no le está ordenando al Congreso que emita una ley en donde la Corte intervenga en decir qué ley, porque ahí hay es una soberanía, es un poder diferente que tiene que pasar por el proceso legislativo para ver qué ley vamos a tener. Entonces, el primer paso sería que se concede el amparo, el segundo es la discusión legislativa sobre la ley que debemos de tener. Como ya se dijo aquí, los parámetros que se tienen en la Constitución, simplemente ya se han dicho, nada más los quiero acotar, una ley que garantice el gasto en comunicación social, cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como respetar los topes presupuestales, límites y condiciones del ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos. Ese es el marco que establece la Constitución. Ahora, no basta tener una ley para que se resuelva el problema. También yo quiero ponerlo muy claro. Porque si pensamos que mañana tenemos una ley que regule la publicidad oficial y con eso vamos a resolver el gravísimo problema que se ha expuesto aquí, y que Fundar y Artículo 19 han hecho un excelente trabajo para hacer de nuestro conocimiento estos abusos, no basta una ley. Y quiero traer a su reflexión lo que ha pasado con la Ley de Obras Públicas para hacer una comparación en la contratación. La Ley de Obras Públicas tiene una serie de candados muy complejos en la forma en la que el gobierno debe de llevar a cabo los procesos de contratación. Sin embargo, si ustedes la ven, esa ley, y la leen, parecería una ley muy compleja, pero en la práctica, cuando vemos los procesos de contratación y de licitación, vemos que es muy fácil simular, muy fácil vulnerar estos candados, y entonces, si leemos la pura Ley de Obras Públicas, parecería decir, bueno, pues aquí está muy claro que cómo se contrata, cómo se hacen las licitaciones, cuáles son los criterios de transparencia, cuáles deben de ser la forma en la que se presentan las propuestas, etcétera, cómo se hace la asignación directa, etcétera. Pero en la práctica, pues no sirve, porque se han encontrado muchísimas formas de darle la vuelta a una ley que parecía muy robusta y que parecía que nos iba a dar un sistema de contratación. Ustedes saben que la mayor parte de la corrupción que hay en este país pues está en las asignaciones de contratos que se hacen, a pesar de que tenemos una ley bastante robusta y bastante sólida que pues tiene lineamientos claros de cómo se hace la contratación. Entonces, tomando el ejemplo de lo que ya nos pasó con la Ley de Obras Públicas y los sistemas de contratación, y si lo traemos a una ley que regule la publicidad oficial, y nuestra preocupación es cómo se están asignando los recursos, pues también habría que tomar ese ejemplo de una buena ley, pero con una implementación pues deficiente, con pocos sistemas para lograr una implementación adecuada. Ahora, en cuanto a la reflexión de cuáles serían los efectos de violar esta ley, y también quiero traer a colación lo que ha pasado aquí con la ley del derecho a réplica, que recientemente la Corte resolvió un asunto con el derecho a réplica, ¿no? Pues tenemos también una ley que establece cómo los ciudadanos podemos pedir las réplicas, pero traten de hacerlo algún día, traten de ejercitar este derecho y verán que tendrán que acabar en un tribunal para que su derecho a réplica sea respetado. Entonces, ¿qué consecuencias va a tener? Primero, para los funcionarios públicos que no respeten los parámetros de contratación, que asignen la publicidad como la han venido asignando. ¿Qué va a pasar con esos funcionarios públicos? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de incumplir? Y luego, ¿qué va a pasar con los medios de comunicación? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Se van a liquidar esos medios? ¿Va a haber una sanción para que esos medios dejen de operar? ¿Se les va a multar económicamente? ¿Va a haber procesos penales abiertos para que si esta ley la viola se considere que también es un delito y entonces te procesan penalmente? Entonces, esta es una parte fundamental
de las consecuencias que le queremos asignar a la ley, porque si no bordamos fino en estas partes de las consecuencias, mi preocupación es que tengamos el mismo ejemplo que nos pasó con la ley que regula el derecho a réplica. Pues sí, está muy claro, pero a la hora que lo ejerces, pues no, nadie te lo respeta y no hay consecuencias. No sé si acaban de ver el asunto contra el Universal. Bueno, ahí está la sentencia y pues es una sentencia que no ha tenido todavía un efecto en cuanto al derecho a réplica. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias? La otra parte que se ha discutido y se ha dicho es si los medios de comunicación deberían de transparentar y deberían de informar el porcentaje de dinero que reciben de dinero público contra el que reciben de dinero privado, y que tú, voy a poner en la primera página de un periódico, tuvieras a la vista que ese periódico recibe el 90% de todos sus recursos del gobierno y el 10% lo recibe de particulares, como también para que la protección al lector podamos decir, bueno, este periódico qué me está diciendo, o este medio de comunicación qué me está diciendo, o cómo obtiene su financiamiento. También pasa por la regulación en cuanto al dinero que reciben los medios. Ahora, yo también quiero llamar la atención de lo que pasa en los municipios y en las entidades federativas, porque quizás la discusión, estamos hablando muy bien y me parece muy claro hablar de la publicidad oficial que ejerce el gobierno federal, pero yo los invito a ver también lo que pasa en los municipios y lo que pasa en los estados, que el efecto quizás no es tan grande en términos de presupuesto porque tienen menos dinero, pero creo que es peor lo que está pasando con los gobernadores y con los presidentes municipales que inventan medios y que de una manera realmente burda disponen de dinero para hacer todo tipo de, ya no le llamaría yo publicidad porque no llega a ser una publicidad oficial. Entonces, también tendríamos que pensar, como un efecto de esta ley, cómo va a impactar a los estados, cómo va a impactar a los gobernadores y cómo va a impactar a los municipios. Si va a ser una ley general que luego establezca una obligación para las entidades federativas de tener a su vez una ley que regule la publicidad oficial en los estados, o de qué forma vamos a lograr que los gobernadores, que también tienen un margen para utilizar el presupuesto de manera discrecional dentro de su entidad, pues esta ley también les aplique, porque también hay un tema complejo en cuanto a lo que está pasando en los estados y en los municipios. Otro aspecto interesante es, ya se mencionaba aquí, y yo lo he estado promoviendo en la barra, el tema ya se decía de lo complejo que a veces es entender la información que nos entregan, el tema del lenguaje ciudadano, esta publicidad que se hace, qué tipo de lenguaje utiliza y a qué público va dirigido, ¿verdad? Es decir, y qué tipo de lenguaje se utiliza para ello. Creo que también ahí tenemos un gran reto, el lenguaje que permite entender qué es lo que me quieren comunicar, qué es lo que el gobierno me está diciendo y a mí para qué me sirve esa información. Pero ese binomio entre lo que hace el gobierno y a qué público se va destinado, me parece que también ahí hay un gran reto, que la ley pudiera aprovecharse esta coyuntura para introducir un criterio de lenguaje ciudadano, porque ahora que se hablaba del presupuesto, pues yo invito a que le pidamos a los ciudadanos que entiendan cómo se hace la discusión de un presupuesto, ¿no? Es extremadamente compleja y podría haber gobernadores que te digan, pues ahí está la información, ahí está la publicidad, ya la entregamos, y sea ininteligible. Entonces creo que también ahí hay un reto en cuanto al lenguaje ciudadano. También, permítame nada más retomar el tema de las consecuencias. Me preocupa también el que estos funcionarios que deciden la forma en la que se ejerce, muchos tienen protección de fuero, muchos, me refiero a gobernadores y presidentes municipales. Entonces tú vas a decir, el gobernador del Estado, de la República, el que quieran, ¿verdad?, violó la ley porque le asignó a sus cuates un presupuesto para publicidad oficial, violando los principios de la ley. Sí, nada más que ese gobernador o ese presidente municipal, con la protección que tenemos actualmente en nuestra Constitución del fuero, pues ese gobernador ampliamente podría burlar la ley y francamente pues podría ser una ley muy bien estructurada, pero no tendría eficacia frente a los gobernadores y frente a los presidentes municipales. Entonces me preocupa también que pues ahí está esta discusión, y finalmente ustedes saben que los gobernadores y los presidentes municipales son al final los que deciden y los que saben a quién contratar y los que orientan, aunque tengan una estructura burocrática, ellos son los que van poniendo a dónde se hace esto. Entonces también habría que reflexionar sobre esto. Yo con estas ideas termino, que serían
desde mi óptica, los retos que tiene el Congreso, o tenemos también los que estamos aquí, de avanzar junto con el Congreso para que la ley que nos finalmente se expida. Me preocupa también el tema de si la Corte lo va a dejar hasta el mes de abril, o sea, porque habría que ver, la discusión es en noviembre, pero eso no quita que se pueda discutir en varias ocasiones más, ¿verdad? No necesariamente conforme la metodología de la Corte tiene que acabar en el 15 de noviembre, sino que puede haber ministros o ministras que pidan que se continúe con la discusión. Entonces, podríamos estar acercándonos a diciembre y el texto del proyecto de Saldívar dice que esto tendría que estar en abril. Hay que también considerar que estamos en un momento muy complejo en el Congreso para legislar esta materia y habría que ver si los ministros no se van a darle un poco más de amplitud para que tengamos una ley que pueda cumplir con estos estándares. Esto sería mi reflexión. Muchas gracias, José Mario. Ahorita nos veían cuchicheando un poquito aquí en la mesa porque detectamos la presencia de dos colegas en el auditorio y queríamos preguntarles si tendrían algo que añadir al doctor Pedro Salazar y a la doctora María Marván. No por el momento. Yo vine como oyente. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues si quieren abrimos el foro a preguntas, a comentarios, y si quieren un poco para poner la pelota a rodar, voy a aprovechar mi privilegio de moderador y voy a empezar con una pregunta realmente para todos los ponentes. Desde luego la discusión está concentrada en el tema del amparo, en la dimensión como jurídica, pero digamos tratando de hacer un ejercicio de prospectiva y haciendo caso a ese supuesto dicho chino que dice ten cuidado con lo que deseas. Trato de imaginar, bueno, suponiendo un escenario como positivo, que la sentencia del ministro Saldívar ganara, ¿no? Esto nos abre como un compás, número uno, de mucha incertidumbre, pero número dos, también de muchas alternativas posibles, ¿no? La sentencia finalmente no va a regular, como bien decía José Mario, simplemente va a ordenar, subsanar la omisión legislativa. Y entonces ahí empieza una discusión ya de mucho detalle sobre qué tipo de regulación queremos tener, cuáles son las alternativas. Hay iniciativas ya en el Congreso, ¿no? Entonces la primera pregunta sería, bueno, ¿qué alternativas ya están ahí que se pudieron recuperar? O si no, bueno, ¿qué alternativas, digamos, esta coalición quisiera empujar para darle ya propiamente cuerpo a esa regulación? Hay desde luego como toda una perspectiva comparada que explorar, ¿no? Que hay en otros países, pero hay también, y aquí vuelvo a una cosa con la que iniciaba, el tema de la voz de la industria periodística aquí, ¿no? Porque normalmente en este tipo de foros, pues ya nos conocemos un poco entre nosotros y la industria siempre está ausente. No estoy seguro de que sea porque no se le invita, sino a veces porque los editores, los directivos, los dueños de medios, como que esta discusión, en este tipo de discusiones no les encanta participar, ¿no? Y creo que, bueno, independientemente de que en cierto caso sea porque son los beneficiarios del statu quo, ¿no? Cosa pues, bastante obvia, no estoy seguro de que esa sea la única razón. Incluso, digamos, siguiendo el principio periodístico de que siempre hay que tratar de darle voz como al agraviado, ¿no? O a la persona a la que estamos hablando, a los acusados, ¿no? Sí me parecería muy importante escuchar la voz de la industria, no tanto para escuchar su defensa del statu quo, si la quieren hacer, sino de cuáles podrían ser las consecuencias de los distintos modelos de regulación que el triunfo de este amparo nos pondría enfrente, ¿no? Porque hay, o sea, digamos, las alternativas bonitas, pues muy bien, ¿no? Pero a mí, digamos, yo soy muy pesimista en lo general y siempre digo, híjole, aguas, porque igual las cosas siempre pueden ser peor, ¿no? Y hay un pedacito de esta posibilidad. Desde luego no estoy tratando de hacer una defensa del statu quo. Desde luego pienso que esta omisión legislativa se tiene que subsanar, ¿no? Pero está el tema de ¿y cuál sería el modelo de regulación que esta coalición impulsaría para subsanarla? Porque hay un peligro, sobre todo no pienso en los medios grandes, en Televisa, en la Universal, en Excelsior. Sí, esto los va a dañar, pero van a sobrevivir, ¿no? Me pregunto de los medios pequeñitos, me pregunto de Río 12, me pregunto de una estación ahí local, ¿no? En fin, o sea, uno puede preguntarse en muchos medios en los que puede terminar
pasando que tratando de proteger y de garantizar el derecho a la libertad de expresión, tengamos un efecto muy nocivo sobre la industria periodística. Entonces, bueno, esa fue mi pregunta, comentario, intervención. La dejo ahí, digamos, para quien quiera tomarla, y abrimos, desde luego, el foro para preguntas, para comentarios de nuestra audiencia. Bueno, adelante. solamente algunas cosas respecto a esto. Aquí hay algunas periodistas que saben lo que significa tener el yugo de la publicidad oficial a través de la voz de sus propios compañeros. Yo creo que desde Artículo 19 hemos logrado documentar que previo a una amenaza, normalmente nosotros decimos en el argot de los periodistas la plata o el plomo. Y creo que de alguna manera en México, en un México tan violento para la prensa, eliminar la plata es empezar a identificar quién está detrás del plomo. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, uno de los grandes cuestionamientos que nos han hecho es ¿qué pasa si se quita la publicidad oficial? Se van a morir muchísimos medios. Y es cierto que hay estados, por ejemplo Oaxaca, en donde el Producto Interno Bruto es de más del 90% del dinero público, que sería difícil que un medio subsistiera sin dinero público. Sin embargo, creo que hay modelos importantes que hay que pensar y repensar, que son como, por ejemplo, los modelos de subsidios a los medios, que son transparentes, que son claros, que hay definiciones de cómo se asignan, etcétera, y que al final tienen la intención de generar una pluralidad informativa importante. Ya hay mucho trabajo hecho a través de estándares internacionales. Artículo 19 tiene unos principios que se llaman medios y libertad de expresión, que precisamente habla sobre la estructura de estos subsidios y cómo se han regulado en diferentes países en Europa y han funcionado justo para el fortalecimiento de los medios y no para su muerte. Creo que hay muchas discusiones que se pueden dar a nivel comparado, que pueden justo dar pauta hacia una buena regulación. Creo que la Relatoría de Libertad de Expresión ha emitido una serie de principios que son base para esto, y también creo que en el Senado ya ahorita hay por lo menos 3 iniciativas que desde Fundar y Artículo 19 hemos visto que son buenas iniciativas, que son un buen comienzo, principalmente las presentadas por el ex ahora gobernador, pero Javier Corral, que vale la pena decir que no las ha retomado para hacer una iniciativa prioritaria en Chihuahua, pero creo que hay un buen comienzo. Creo que aquí lo que falta es la capacidad de mandato dentro del legislativo y de las fuerzas políticas. La única vez en la historia en la que se ha tratado de impulsar una ley de publicidad oficial y en el que el Congreso, la Asamblea en este caso, estaba de acuerdo, en el caso de Baja California, 30 congresistas estaban de acuerdo en la regulación, llegó la CIRT, llegó a cabildear y se cayó. La regulación es algo realmente lamentable, pero creo que si le preguntamos a la mayoría de los periodistas, por lo menos desde Artículo 19, lo que hemos experimentado es que ellos nos dicen si logramos combatir el tema de la publicidad oficial, entonces podríamos combatir al menos cómo nos enfrentamos los periodistas en el día a día a poder ejercer nuestro trabajo de manera libre y distinta. Y yo creo que hay, sin que se mueran los medios, ¿no? Creo que hay diferentes alternativas. Adelante, por favor. Gracias. Sí, Enrique Villarreal. Estamos Claro. Sí. Muy buenos días. Enrique Villarreal, editor de Consumo TIC, un espacio digital de periodismo independiente. Traigo a colación algunas palabras que he escuchado en estas presentaciones: optimismo, una ley no va a resolverlo todo y libertad de expresión. El 16 de febrero de este año debió de haberse autorizado y entrado en vigor la Ley de Derechos a las Audiencias. Postergado este derecho que nos dio una reforma constitucional y llevado hasta el 16 hasta agosto pasado también. Lo cual, una vez más postergado,
para esperar la expresión de la Suprema Corte sobre dos procesos de inconstitucionalidad, pero que se nos adelanta el Poder Legislativo y acaba de un tajo con la posibilidad de poderle otorgar a este hijo que no dejaron nacer, que son los derechos de las audiencias. Y por otro lado, la libertad de expresión. Parece que vengo de un foro donde se habla precisamente, periodistas independientes, hablando de… Gracias. Periodistas independientes hablando precisamente de cómo, pues parece ser que los medios tradicionales están muy cómodos con este esquema, con este modelo de publicidad oficial, porque muchos de ellos dependen en 80% de esta publicidad. Acabar con este modelo representaría más peligro para ellos que para los independientes y todos los demás chiquitos que esperamos gozar precisamente de la publicidad oficial. Pero también traigo a colación esto de los derechos de las audiencias, porque la libertad de expresión ha sido utilizada para callar precisamente los derechos de las audiencias. Esta semana vimos precisamente uno de los claros ejemplos, como Rubén Moreira en su informe de gobierno habla de cómo abatió la criminalidad, y en una entrevista de una televisora omite preguntarle en un hecho tan importante como que era que en ese mismo día una universidad de Texas estaba presentando un estudio sobre las grandes mezclas y vínculos que tuvo dos gobernadores de ese estado con el grupo de los Zetas, sin que esta televisora hiciera referencia a que está en una entrevista verdaderamente y claramente pagada, porque omitió hablar de los temas esenciales. Y un verdadero periodista hubiera preguntado algo tan claro como eso, ¿no? Entonces, ahí quisiera saber cómo es que están viendo que también estos derechos de las audiencias deberían de ser también una parte medular en esta discusión, porque supongo que es el muro de contención que podría defender esa libertad de expresión real, ¿no? Y por otra parte, pues que los medios independientes también le entren a ese pastel de la publicidad oficial. Me gustaría conocer el punto de vista de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Si quieren, juntemos como 2 o 3 preguntas y después podemos responder a gusto de los ponentes. A ver, pues voy a pasar el micrófono. Hola, buen día. Yo también soy periodista y a lo largo de más de 30 años de carrera, tanto en los medios como en áreas relacionadas con los medios de comunicación, nunca había yo visto un nivel de presión y de coacción a los medios de comunicación como el que veo ahora. Siempre ha existido, eso es cierto, pero creo que no en los niveles que estamos viendo ahora. Salvo en el caso de Tabasco, cuando era gobernador Roberto Madrazo, que eso era verdaderamente así de shock. Eso es una realidad y es urgente en ese contexto que se realice esta legislación. Pero también está otra realidad que tiene que ver con la situación de los medios de comunicación. De alguna manera ya se ha tratado el tema aquí. Y no estaría de acuerdo en que esto no va a afectar a los medios grandes. Nada más por darles un ejemplo, pues el caso de La Jornada está más que documentado que está prácticamente al borde de la bancarrota. Y si no ha sido por las entradas que está teniendo por la publicidad oficial, ya hubiera muerto. La Jornada ya hubiera muerto. Y muchos otros periódicos de los grandes, de los que se llaman grandes nacionales, que no lo son en realidad, están en situaciones muy difíciles. Ustedes sabrán de despidos continuos, una y otra vez se repiten estas situaciones donde o les bajan el sueldo, cosa que es ilegal, pero lo hacen, y o lo recortan, ¿no? Hay una situación verdaderamente de crisis. Claro, estamos frente a medios que se han empobrecido, pero dueños de los periódicos que se han enriquecido, se siguen enriqueciendo, ¿no? Pero finalmente el asunto de la publicidad oficial, pues sí es un ingreso muy, muy importante, digamos, para dar cierta estabilidad a su funcionamiento.
Muchos de esos medios pues no han resistido mucho la presión, y yo sé de una situación en la que hay una comunicación constante con los directivos o editores principales de los medios para saber qué van a llevar al día siguiente en sus primeras planas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en fin, sucumben más a esas presiones dada la situación que están viviendo, y porque una parte importante, yo no sabría qué tanto de sus ingresos dependen de esa publicidad oficial. Entonces, a mí me gustaría conocer cuáles serían esos criterios que debería tener la legislación. Digamos, de manera general, un poco que elaboraran sobre lo que decía Ana Cristina, de lo que marcan los estándares internacionales. Y si habría una manera de considerar esta cosa, que es una cuestión real, de la grave situación que pasa en los medios de comunicación. No me imagino que pudiera haber un salvamento de Televisa, no. Pero, pues, ¿cuál sería la forma de contrarrestar esto, de modo que los medios no desaparezcan, no estén en peligro, y de modo que puedan resistir a las presiones? Ese sería el plan. Una pregunta más. Acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Cédric Raciel de Reforma. Tengo dos preguntas muy concretas. La primera para Lourdes. Usted mencionó que en el proyecto de egresos aprobado esta madrugada hay una ligera reducción en el gasto de publicidad. Había en el proyecto anterior, perdón. Ok. Bueno. Era mi pregunta. O si alguno de los panelistas tiene la cifra concreta de cómo quedó el recurso del gobierno federal asignado a justo publicidad oficial. Y la otra pregunta concreta es para Paulina. Usted mencionó que que una vez más la Cámara de Diputados quedó a deber porque no incluyó en este proyecto de egresos criterios como que permitieran pensar que iba a haber alguna especie de control sobre este gasto. ¿Nos podría explicar qué era lo que se esperaba que trajera este proyecto de egresos y cómo quedó? Por favor, nada más. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Perla Blas, de la revista Zócalo. A mí me gustaría pues saber si tienen algún tipo de propuesta o proyecto en cuanto al sobre ejercicio, ¿no? A nosotros nos llama mucho la atención en la revista que hay un abuso sistemático e incluso sinvergüenza del gasto en publicidad. Entonces, ¿cómo ponerle candados a esto? Ya lo mencionaba Paulina, ¿cómo presionar más para poner un freno o un candado a esto, ¿no? Gracias. A ver, si quieren, esperemos a una primera ronda de respuestas y después hacemos una segunda ronda de preguntas. Pues ahora sí, adelante. A ver, yo empezaría con una cuestión, digamos, en general, dentro de las distintas preguntas. Creo que partamos de un punto, y lo decía muy bien José Mario. El primer derrotero es que se apruebe la sentencia. A ver, esa es una primera parada. La primera discusión es, ¿se va a aprobar una sentencia que tutele derechos o no se va a aprobar una sentencia que tutele derechos? Y creo que lo que se ha puesto sobre la mesa es cuál es el contexto de necesidad de que se tutelen derechos. ¿Cómo se debe al final legislar? Es un segundo paso. Y es un segundo paso que creo que tiene que tomar en cuenta distintos elementos. Cuando se señalaba un poco qué va a decir esa ley, tuve un flashback a la reforma en telecomunicaciones, a la ley Telcom. Ya no digamos derecho de audiencias, ¿eh? Sí. Vámonos a la primera. Ley Telcom después de la reforma constitucional. A ver, decía Jackie que no basta con una regulación constitucional. No, bueno, es que no bastó con una constitución que parecía reglamento. O sea, nunca he visto un artículo constitucional tan detallado, así a peritas y manzanas, como el de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
casi te decía cómo dar un paso a la izquierda y luego un paso a la derecha. Y sin embargo, sale la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ¿y dónde quedaron los derechos? A saber. Pero los 3 derechos que se habían quedado ahí, que era el derecho de las audiencias, el derecho a que sí se diferenciara lo que era propaganda de lo que era información, esos detallitos y esos resquicios que pues yo creo que no pudieron quitar por alguna extraña razón. De pronto, ¿por qué no? Sale el IFT emitiendo sus lineamientos sobre derechos de las audiencias y acto seguido se presentan controversias constitucionales porque no, resulta que creamos un organismo autónomo, pero el organismo autónomo no puede regular su competencia. ¡Ay, canijo!, ¿verdad? Pues entonces, ¿para qué creamos un organismo autónomo? Si le pusimos todas las condiciones para regulación y para la regulación incluso de la competencia, pero no tiene facultades y se promueven controversias constitucionales. Y luego tenemos la reacción del IFT que dice, bueno, en tanto se promueven las controversias constitucionales no hay bronca. Parémosle aquí, frenemos estos lineamientos. Pequeño detalle, ¿eh? Esa reforma en telecomunicaciones lo que buscó fue precisamente que no hubiera suspensión, que los actos jurisdiccionales que se hicieran no frenaran la aplicación de las normas. Y sin embargo, por una decisión de la autoridad se decide, no, mejor aquí le frenamos. Aguantemos a ver a que nos resuelva la Corte. Y como es bien rápido el proceso ante la Corte, pues entonces tengamos un poquito de paciencia. ¿Por qué? Porque las audiencias, pues es solo un derecho, ¿no? Sí es un derecho del sexto constitucional, sí es un derecho humano. Pues sí sería lindo que le prestáramos atención a quien está leyendo, a quien está mirando, a quien está escuchando la información. Pero pues eso puede esperar. Esa es la decisión que se toma. Pero después tenemos el madruguete de que se aprueba la reforma, que es, y ahí sí lo digo con toda claridad, absolutamente inconstitucional. Esperemos que haya alguien que promueva una acción de inconstitucionalidad. Si no, pues ya veo a Artículo teniendo que promover un amparo y tal vez en 3 años estaremos teniendo esta discusión, pero ahora sobre derechos de las audiencias, ¿verdad? Pero, a ver, lo pongo no tanto por el juego del absurdo al que podemos llegar. Veo cuando se decía, ¿qué va a decir esta ley? Pues me preocupa porque el 134 es mucho más escueto que el 6. Y el 6, que era súper detallado, lo cambiaron por completo en la legislación. Híjole, pues ¿qué va a pasar con el 134 constitucional? Pero también tenemos un tiempo para generar contextos de exigencia. Tenemos tiempo para poder llevar a cabo las deliberaciones. Y sí, coincido, estas deliberaciones tienen que incluir también la voz, no solo de la industria, aunque también de la industria. Pero no solo de la industria, también de los propios periodistas, también de los propios medios como tal, pequeños, medianos, grandes. Va a tener efectos en todos ellos. Algunos efectos, digamos, son deseables, otros efectos son indeseables, y lo que se tiene que buscar es cómo llegar a esta regulación de la mejor forma posible para lograr el objetivo. Creo que lo que se ha dicho un poco en la mesa es cuál es el objetivo. Y creo que ese es el punto del que sí tenemos que partir. Y en ese sentido, yo solo un detallitito más por una cuestión que decía Lourdes. Es cierto, a ver, desde las distintas autoridades se ha buscado establecer mecanismos de contrapeso a esta situación que venimos. Y creo que sí se tiene que destacar la diferencia entre lo que es el proyecto que estamos mirando por parte de la primera sala de la Corte respecto de las decisiones que en materia electoral, ahí sí, se han tomado al respecto. En materia electoral ha sido, pues vayámonos a lo mínimo indispensable. No, pues es que como la Constitución no dice nada, pues dejemos que no diga nada y ya veamos cómo aplicamos lo que no dice nada. Porque sí, si decimos, tienen que aplicar con imparcialidad los recursos públicos, pues la imparcialidad no es nada. Digo, si pues, ¿qué es que apliques imparcialmente los recursos? ¿Quién sabe? Se trató de poner reglas de, pues nosotros entendemos por qué es imparcial esto y esto, para que todos tengan claridad. Y el tribunal dice, no, eso es cancha de legislativo. Este legislativo que está, esperemos, a punto de perder un amparo y que se declarará que es inconstitucional la omisión en la que está incurriendo. Pero sí, creo que estos contextos de exigencia vienen desde ahorita y no solamente a lo que va a ser la sentencia de la primera sala de la Corte, sino a todo lo que va a estar alrededor de esa sentencia, porque sí tiene muchísimos efectos y tiene muchísimos impactos, pero si no partimos de cuál es el problema, y creo que esa ha sido una de las grandes virtudes tanto del proyecto de sentencia como creo de la discusión que ahorita se ha tenido.
bueno, rápidamente. Lo que tenía el presupuesto, el proyecto del presupuesto, era para comunicación social, que es otro de los problemas que también están en el análisis que han hecho Fundar y Artículo 19, que no se desglosa el gasto de una oficina de comunicación social con los recursos que se destinan para meter cierta información a los periódicos. Entonces eso todavía hace más difícil lograr la transparencia. Entonces eran los gastos de comunicación social del Ejecutivo, el cual estaba programado con una reducción de 3.5%, que ya no sé cómo quedó, pero que a la luz de los hechos de nada sirve que lo reduzcan si va a haber un sobreejercicio. Entonces, lo que yo quería agregar a lo que ha dicho la consejera Pamela es que lo que no podemos tener es lo que seguimos teniendo ahorita. Es decir, estos vacíos deliberados que se aprovechan para el abuso no nos están ayudando a ninguno de nosotros. Entonces, creo que sí, la primera batalla tiene que ser qué va a decir la Corte, acompañados por organizaciones, por medios de comunicación, por académicos, y ya después ojalá y tengamos esa discusión, pero ya será el paso 2, ¿no? O sea, que si empezamos ahorita a decir, no, es que pobres municipios, se van a acabar los medios de comunicación y las radios comunitarias, pues entonces vamos a seguir propiciando que existan estos vacíos. Gracias. Sí, muy rápidamente, yo dije que era optimista por cómo he venido viendo cómo ha evolucionado en los últimos 3 años realmente. Perdón, me gustaría precisar nada más, mi pregunta es, ¿no creen que hay un riesgo de que los poderes, el Ejecutivo Federal y el Legislativo trastocaron precisamente este derecho de las audiencias? ¿No podría correr el mismo riesgo? Y precisamente por presiones de los interesados, los medios de comunicación. Sí, eso siempre es algo que gravita alrededor de todo el tema de la relación entre los medios y el poder, ¿no? Es decir, cómo de repente los medios parecen como subordinados a los dictados del poder y de repente el poder es el que parece subordinado a las presiones, pues obviamente por la exposición de los medios de comunicación, ¿no? Para los políticos. Pero lo que quiero decir es que creo que el debate no es publicidad oficial sí o no, aunque hay quienes dicen que la publicidad oficial debería de desaparecer, ¿no? Si pienso en Raúl Trejo, él ha dicho, pues no debería de haber algo así como publicidad oficial. Si tú necesitas informar y tú necesitas, pues puedes utilizar ciertos medios para dar información a la población para que pueda, no sé, saber qué trámites hacer, en fin, lo que sea, cómo acceder a ciertos servicios sin necesidad de gasto en publicidad oficial. Pero yo creo que aquí no estamos discutiendo si publicidad oficial sí o no, sino cómo regularla para que no haya estos espacios de enorme arbitrariedad, no solamente del poder legislativo, sino efectivamente de los distintos gobiernos. Entonces, sí creo que eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Y pues lo que digo es que yo creo que la primera sala lo va a aprobar. Eso es lo que yo creo por cómo hay esta presión y cómo se hizo finalmente, cómo se llegó a este proyecto. Muchas gracias. Adelante, sí, no te vi, contesto las preguntas sobre presupuesto. Pues el día de ayer salió el dictamen del presupuesto de egresos para 2018. Muy rápidamente lo vi en la mañana y el articulado, ese artículo varía. Un año es el 15, otro año es el 16, otro año es el 17, pero no quedó establecido un candado donde diga que las dependencias o las instancias no pueden sobreejercer tanto porcentaje. Solo quedó que, como cada año, que durante todo el ejercicio fiscal ninguna dependencia puede generar ampliaciones presupuestarias. Eso nunca pasa. Cada año, simplemente en 2016, de 4,000 millones que se presupuestaron, se sobreejercieron 134%, terminó el año en 10,000 millones de pesos. O sea, no hay un control en el decreto de presupuesto que diga que se va a establecer tal porcentaje o que
no se pueden hacer traspasos o no se pueden hacer ampliaciones presupuestarias. El decreto no ha quedado como tiene que ser. De Fundar desde hace 10 años ha estado pidiendo que en ese decreto se ponga un porcentaje. Nosotros peleábamos un porcentaje de no más del 10%, ¿no? Porque se sobreejerce hasta el 70-80%. Pero no, ni siquiera eso, ¿no? Y no dudo para nada que el próximo año, como va a ser electoral, pues se va a sobreejercer muchísimo, ¿no? Y bueno, dentro de los criterios que debe tener una ley para regular la publicidad, como lo dijo Ana Cristina, pues están los principios de regulación de la publicidad oficial que emitió la Relatoría por la Libertad de Expresión, y ahí viene un claro ejemplo de cómo tiene que ser una ley, ¿no? Tiene que tener parámetros de transparencia, de rendición de cuentas, de pluralidad, de derechos laborales, de contenido, de otras cuestiones, y pues sí va a ser un reto si es que se llega a regular la publicidad para que no se vean afectados los medios de comunicación, aquellos que son pequeños, y que pueda haber pues medios más independientes y críticos. Muchas gracias, Pamela. ¿Alguien más en el panel que quisiera agregar? Bueno, tenemos todavía un poco de tiempo para otra ronda de preguntas. Empezamos por acá. ¿Alguien se quedó con el micrófono por allá? Gracias. Sí, yo nada más un comentario de lo que estamos hablando. Nosotros creo que varios periodistas estamos muy a favor de hacer estos cambios, como lo dice Lourdes. Creo que es el momento de replantear los medios de comunicación. La verdad, nosotros hemos visto que ya los medios de comunicación están completamente desgastados en la estructura que trabajamos como si fuera un Walmart, ¿no? Están los directivos, que aparte ganan, no sé, puede un director de un periódico ganar 700,000 pesos, de ahí otro 500,000, y después ya todos ganamos 10,000 pesos, 7,000 pesos, ¿no? Entonces, con esas estructuras creo que no se va a solucionar el problema, y creo que esto va a replantear qué medios de comunicación también queremos. Creo que si hacemos nuevos medios de comunicación, que también se tienen que hacer, transparentar todo el dinero que nos llega. Nosotros pedimos transparencia, pero tampoco nos la damos. Entonces yo creo que esto, en lugar de atacar a los medios de comunicación, creo que nos va a hacer replantear el nuevo periodismo que queremos y que nosotros estamos impulsando. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Una cuestión de técnica jurídica. Suponiendo en un panorama optimista que sí pasa la propuesta del ministro Saldívar, supongo que incluirá un plazo límite para el Congreso para legislar al respecto. ¿Qué repercusión jurídica hay si el Congreso no acata? Porque ya tenemos el ejemplo esta semana de que un delegado fue destituido. No. ¿Ahí qué pasa? ¿Ahí qué pasa? Sí, por eso es el tema indirecto de los efectos de la sentencia, que era lo que yo decía. Sí, la ley de amparo está hecha para que la sentencia recaiga de una manera individual en un efecto de una persona. Aquí es la primera vez que se otorgaría un amparo por la omisión legislativa, porque la Corte había sido renuente a hacerlo. Es muy interesante, porque la consecuencia de la ley de amparo es la destitución ante el incumplimiento de los funcionarios que no cumplan que no acaten una sentencia. Lo dijo el ministro presidente ayer, ¿verdad? Sí. Si no, la sentencia no vale ni en el papel que está escrito. Cito lo que dijo. Va a ser interesante la destitución de 500 diputados. No estaría mal. Sobre eso, hay un análisis muy interesante de Carlos Soto, el ministro Carlos Soto, magistrado ministro Carlos Soto, al respecto, en la que señala que, por un lado, pues sí, la destitución es lo previsto en el artículo 107 constitucional, pero por otro lado también existe una posibilidad dentro del artículo 211 de la ley de amparo de, ante el incumplimiento, emitir reglas regulatorias mientras se mantenga el incumplimiento. Es decir, y esto ha aplicado en diferentes estados de la República, en particular en el caso de Veracruz, en el que la Suprema Corte no regula, pero fija
reglas o principios de regulación. Y esto sería algo inédito. Realmente, si bien es cierto que en esta discusión no hemos discutido el tema de la omisión legislativa per se, el campo que abriría la Suprema Corte ante una discusión como esta es amplísimo, porque el Congreso se ha puesto por encima de la Constitución en innumerables ocasiones. O sea, ahorita aquí podemos decir cada uno una ley que no ha regulado, ¿no? Y creo yo que sería el primer momento real de la historia de México en el que uno de los poderes de la Unión ejerciera un mecanismo de control de derechos, de control constitucional sobre el legislativo ante una omisión. Y esto, pues obviamente rompe dinámicas, pero además genera una gran oportunidad de tener un sistema de pesos y contrapesos en el país, que hoy por hoy no existe. Si la Corte acepta este rol de contrapeso, va a cambiar, no sé qué opine José Mario, al respecto, va a cambiar mucho la vía jurídica. Yo no litigo, entonces por eso volteo con el litigante. Hay que cambiar el país con sentencias, sí. Por supuesto, coincido. Coincido. Perdón, al tener el origen esta controversia en un ejecutivo que está por concluir su término. No, eso no afecta nada. Eso no afecta nada, esto continúa. No, el amparo se concede para que el Congreso, de forma institucional, emita una ley. Es en el contexto institucional, pero la orden es al Poder Legislativo, no al Ejecutivo, es al Legislativo. Bueno, pues si nadie más tiene alguna otra pregunta o comentario, creo que este es un muy buen lugar para terminar. Empezamos discutiendo una cosa muy específica y terminamos asomándonos al abismo. Muchísimas gracias a todos. Gracias al auditorio por estar con nosotros. Ay, una cosita. Nada más quiero agradecer particularmente pues a todo mi equipo de Artículo 19, porque esta sí ha sido una lucha de muchos años. Y también pues a Alejandro Rojas, abogado que nos ha acompañado en el litigio de este proceso, a Fundar y a la Red por la Rendición de Cuentas, que siempre hemos estado luchando por esto desde hace más de 10 años, la verdad. Fundar y Artículo han estado incidiendo constantemente en el gasto indiscriminado de esto, pero creo que es importante también reconocer a las caras, a los abogados y a toda la gente que ha generado incidencia alrededor de este tema. Muchísimas gracias.